Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Esta mañana los saludamos con muchas bendiciones, deseando que nuestro Padre, el Todopoderoso, genere en vosotros una gran cantidad de bendición, liberación, restauración, consuelo, fortaleza, bienestar en vuestra vida. Tenemos clara confianza, tenemos clara seguridad que cuando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma está enfocada a nuestro Padre Dios, Él atiende, Él escucha, Él envía el milagro que cada uno de vosotros manifestáis. Esta mañana el Señor envía su palabra para que vuestra alma, vuestro corazón, sea guardado, sea protegido contra toda influencia de destrucción. Siempre nuestro Padre envía anticipadamente su mensaje, envía anticipadamente su consejo para que nuestra vida, para que nuestro ser goce de una manifestación de luz, de una manifestación de gracia. Y tengo clara convicción que esta mañana nuestro Padre Dios envía un mensaje para vuestras vidas, envía un mensaje para vuestros corazones, para que caminemos con firmeza, caminemos con seguridad, caminemos con firmeza en nuestros proyectos, en cada una de nuestras actividades. Antes de que termine la transmisión, estaremos orando por vuestras peticiones, por vuestras necesidades. Y además, si usted en sus comentarios, usted registra alguna de sus peticiones o necesidades, lo estaremos integrando al reloj de oración de la iglesia. Y un equipo de intercesores estaremos pidiéndole al Señor a favor vuestro y tenemos clara seguridad de que nuestro Dios interviene de manera sobrenatural. Pues vamos a abrir la Biblia en esta preciosa mañana para degustar del consejo que el Señor otorga para nuestras vidas. Quiero basar este mensaje que el Señor envía a nuestros corazones, registrado en la segunda carta del apóstol Pablo que le escribe a su hijo Timoteo. Le escribe esta carta en el capítulo 1, versículo 12. Dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nos vamos al versículo 14 y le escribe esta carta. Le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Cuando nosotros vemos este mensaje de un padre espiritual a su hijo en el ministerio, encomendando el cuidado, la vigilancia, la atención que debe uno de considerar en nuestro cuerpo físico, el apóstol Pablo lo llama aquí como el buen depósito. Él mismo considera y dice que Dios es poderoso para guardar su depósito, o sea, el depósito o el cuerpo de el apóstol Pablo, y ahora le recomienda a su hijo, guarda el cuerpo, el buen depósito. Guarda tu cuerpo, porque tu cuerpo, en otro pasaje, vemos cómo el cuerpo es considerado como el templo del Espíritu de Dios. Allá en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Esto es muy serio, comprenderlo, desarrollarlo, vivirlo. Es de gran importancia prestar atención a todos los escritos que el Señor envía para nuestro bienestar. Sigue escribiendo y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Como usted debe saber, el templo que se construyó en Jerusalén, el primer templo, fue destruido por el imperio babilónico. Se le hizo un agujero a la muralla y el rey Sedequías, de una manera egoísta, de una manera insensible, quiso buscar soluciones, buscar alternativas para su propio beneficio. No consideró, no puso su enfoque en el bienestar del pueblo, en el bienestar de la nación, sino que él buscó su propia solución para su propia persona. Y a raíz de esa apertura que se hizo en la muralla, entró el enemigo. Entraron estas estructuras babilónicas y hicieron destrozos al templo de Jerusalén. Hicieron destrozos al lugar donde el Señor manifestaba su presencia. Pero si revisamos tiempo atrás, nos damos cuenta, eso lo escribe el profeta Ezequiel, como los ancianos, como los sacerdotes, el liderazgo que estaba encargado de dirigir en el plano espiritual al pueblo, había entrado en ellos una decadencia a tal grado de que la presencia divina se fue y quedó el templo sin la presencia de Dios. Y entonces, cuando ese templo se queda sin la presencia de nuestro Dios, se queda sin ese blindaje, sin esa cobertura, entra inmediatamente en acción una dimensión de destrucción. El apóstol Pablo escribe y dice, estas cosas se registraron, estas cosas se escribieron para que nosotros no hagáis, para que nosotros tomemos ejemplo, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros revisemos, que no nos vaya a suceder. Ahora el templo, no hay templo, en Jerusalén no hay templo. Se construyó el segundo templo y pasó lo mismo. No cuidaron la presencia divina. No se prestó atención a los mandamientos y a las instrucciones y a todo aquello que el Señor demandó que se practicara con excelencia. 2 templos fueron destruidos. Y llama la atención cómo esos 2 templos en un mismo día, el 9 de Av, el 9 del 5º mes, fueron destruidos esos 2 templos. Y, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, bueno es que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, revisemos si estamos cuidando el templo de Dios. Revisemos si estamos prestando atención a los escritos,
a la palabra que nos dice la forma en que nosotros debemos de cuidar el templo. Si hay conciencia realmente de lo que somos. La Escritura refleja en diferentes textos, diferentes pasajes bíblicos, lo que es nuestra persona. Nos considera la palabra de Dios como vasijas, como vasos de honra. Considera que también somos un templo, somos utensilios en la mano de Dios, somos un edificio el cual debemos de ir atendiendo a todos los requerimientos y a todas las características que nos marca la Escritura para que ese edificio no se venga abajo, para que nuestra persona no se derrumbe, para que nuestra familia no pierda esa bendición, no pierda esa cobertura, no pierda esa genética de bendición, y que nuestras generaciones no involucionen, no se deterioren, no se derrumben, no se vengan abajo, sino que nuestras generaciones reciban la vitamina, la nutrición espiritual, de tal manera que nuestras generaciones sean mejor que nosotros. Eso nos los enseña nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a sus discípulos y nos los dice a nosotros: mayores cosas de las que yo hice ustedes harán. Está profetizando una generación que va de menos a más. Pero nos damos cuenta cómo la conducta del ser humano se deteriora cuando no se presta atención a los mandamientos divinos, a la Escritura, cuando el hombre y la mujer no entienden la importancia de leer diariamente un escrito, un libro, un capítulo de la Biblia, porque en ello encontramos sabiduría, en ello encontramos inteligencia, en ello encontramos respaldo divino. Pero vemos cómo el apóstol le escribe a su hijo, dice: guarda. Ahora vamos a emplear las palabras que la Biblia registra lo que somos. Guarda tu vasija, guarda tu vaso, guarda tu cuerpo, guarda tu templo, guarda tu edificio, guárdate porque tú eres un utensilio en las manos de Dios. Hay un relato en la Biblia, en el libro del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 9, en donde nos hace ver cómo la estructura satánica contiende, disputa, pelea, confronta por el cuerpo de Moisés. Dice que el diablo disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Y entonces vemos cómo el arcángel Miguel luchó para guardar ese cuerpo. Y ese es un mensaje para nosotros. En nosotros habita el Espíritu de Dios. Lo leímos en 2 de Corintios. Dice que somos templos del Dios vivo, y el templo de Dios es santo, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces, esta confrontación por el cuerpo, esta confrontación por la vasija, constantemente la vemos, y esto es de manera cotidiana. Vemos cómo las estructuras diabólicas quieren afectar, contaminar, dañar, alterar el templo de Dios, o sea, tu persona. Y busca de una o de otra manera
pequeños espacios, pequeños detalles, pequeños permisos para acceder e infectar el templo de Dios. Y hay una figura también, como nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, al estar Él en su ministerio, encontró el templo lleno de desorden, cambistas, movimientos, una serie de operaciones que no eran correctas en el templo. Y Él, con la autoridad, con la solvencia que Él manifestó, en esa gracia, en esa limpieza, en esa santidad, vemos que entra al templo y comienza a echar fuera de ese templo al desorden, a lo que no era, a lo que no estaba vinculado con Dios. ¿Cómo se dará cuenta entonces? De manera cotidiana, la estructura diabólica quiere infectar, dañar, enfermar el templo de Dios. Quiere arrojar contaminantes o ingresar de manera astuta para que la vida de la persona se deteriore, se enferme, se debilite y entonces esa persona ya no pueda surgir, desarrollar la tarea que se le había encomendado. Las estrategias demoníacas quieren, de una o de otra manera, hacer que el templo de Dios se derribe. Y entonces aquí es donde nosotros debemos de cuidar que ninguna de estas influencias entre a nuestra vida, porque en estos últimos tiempos la operación diabólica está trabajando de una manera terrible, afectando la mente, el corazón y las acciones de la persona. Voy a mencionar algunas de las cosas que la Escritura manifiesta que hará que el espíritu de error o el hombre de pecado, influenciado por el espíritu del anticristo, querrá afectar, infectar y dañar el corazón del ser humano. Algunas de las conductas, algunas de las características las voy a mencionar porque así opera esta estructura. Se manifiesta de manera astuto, engañoso, arrogante, despiadado, jactancioso, cruel, traicionero, asesino, déspota, dominante. Vuelvo a repetirlo. Fíjese cómo estas conductas, la mayoría de las personas permiten que entre y entonces contamine el cuerpo, contamine el templo. Y el templo de Dios es santo, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, repito, astuto, engañoso, arrogante, despiadado, jactancioso, cruel, traicionero, asesino, déspota, dominante. Esos son los contaminantes o las influencias de aquello que se opone a lo que el Señor manifestó en el monte de las bienaventuranzas. Nuestro Señor manifestó en esa enseñanza el acta constitutiva de cómo debe de operar el hombre, de cómo debe de ser su conducta para estar en una dimensión de dicha, para estar en una dimensión de gloria, de respaldo, y que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Usted lo puede leer con detenimiento, yo solamente le voy a mencionar
estas características que registra la enseñanza de nuestro Señor y prácticamente, vuelvo a repetir, es el acta constitutiva del reino de Dios. Nosotros, al creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, inmediatamente el hombre de Dios, la mujer, es conectado al reino inconmovible, a ese reino al cual el Señor nos ha hecho partícipes. Pero entonces hay un acta constitutiva, hay una serie de características, de instrucciones que debemos nosotros como habitantes o como gente que pertenece al reino de Dios debemos de desarrollar. Ya dimos lectura anterior las características de lo que es el anticristo, lo que no es de Dios, lo que se opone a Cristo, lo que ocupa un lugar que no le corresponde. Entonces, en Mateo 5:3 menciona bienaventurados los pobres de espíritu. Cosa contraria son los orgullosos, los soberbios, los altivos. Yo no necesito de Dios, yo no necesito congregarme, yo no necesito de la Biblia, yo no necesito sermones. Eso habla de que hay una manifestación de contaminación en su vida. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No llorar de tristeza, no, sino bienaventurados los que se afligen, los que interceden, los que siembran con lágrimas la preciosa semilla, los que ven la necesidad de los demás y entonces llora al interceder por los demás. Serán consolados, serán atendidos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Usted se dará cuenta que cuántos conflictos hay en las familias por la posesión de un pequeño espacio, llámese casa, llámese terreno, llámese hectárea. La manifestación de a mí me pertenece, eso es mío, yo cooperé con más dinero, todo ese tipo de pensamientos equívocos. Y el Señor dice, sé humilde, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y Él se la da a quien Él quiere. Entonces vale la pena ser humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, no la injusticia. La vestimenta de la justicia hace que el cimiento, la base del trono de Dios, esté a favor tuyo. Dice, pues ellos serán saciados. La justicia, el ser obedientes, el estar atentos a las instrucciones, el no inclinarte a un lado y a otro, no, estar en el equilibrio. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Cuando te enteras de una necesidad, hay que extender la mano. Son las leyes del reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. No hay que permitir que a nuestro corazón entren invasores, entren contaminaciones que el día de mañana te generarán deterioro, enfermedad, debilidad y se viene uno abajo. Líbrenos Dios de esto. Bienaventurados los que procuran la paz. Líbrenos Dios de ser contenciosos. Líbrenos Dios de la rebelión, líbrenos Dios de la disensión, de los pleitos. Cuando uno entonces observa cómo el diablo, Dios lo reprenda, y sus huestes
quieren infectar, quieren hacer que la persona se deteriore y se venga abajo, encontramos una protección de parte de nuestro Dios, que es su ejército angelical. Dice que el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés. Ese es un código. El ejército celestial contiende, pelea por el cuerpo de los redimidos, por el cuerpo de los que obedecen las instrucciones. Cuando empleamos la palabra Moisés, usted sabe que significa rescatado de las aguas, rescatado de la influencia del Nilo, rescatado de Egipto, rescatado de la maldad. Y entonces vemos cómo el ejército celestial acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Entonces tenemos una protección como hijos de Dios, en donde el ejército celestial acampa alrededor, pelea por tu bienestar para que tu cuerpo no sea infectado, contaminado, ni demonios ni espíritus malignos entren a tu vida. Y dentro de tu ser mora el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, hay un relato en la Biblia como el profeta Juan el Bautista tiene una visión, tiene una observación y tiene también una manifestación del testimonio cuando ve a nuestro Señor Jesús venir. Dice que venía hacia él y entonces se le abre la visión espiritual y señala a nuestro Señor diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuevamente da testimonio, esto está registrado en el Evangelio de Juan 1:29 y Juan 1:32. Vemos cómo también él testifica. Él da un testimonio, dice: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Entonces esto hay que entenderlo, hay que considerarlo para nuestro tiempo presente. Vemos cómo emplea aquí dos figuras de dos animalitos, uno cordero y la otra paloma. El cordero representando a nuestro Señor Jesucristo y la paloma al Espíritu de Dios. Pero Él lo manifiesta así para que nosotros entendamos, para que el Señor permite que quedara registrado este relato, para que nosotros ahora lo comprendamos, como la paloma no se posa sobre un chacal. La paloma no se posa sobre un lobo. La paloma no se posa sobre una lechuza. La paloma no se posa sobre un cuervo. No. Vemos que la paloma se posa sobre el cordero. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender, de considerar con mucha seriedad, porque el Señor nos enseña a tomar ejemplo, a considerar que nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro carácter, tengamos ese carácter del cordero. Usted se dará cuenta cómo muchas personas en el inicio de su conversión, de su arrepentimiento, la persona se vuelve noble, sencilla, atenta a las instrucciones. Y entonces el Espíritu de Dios viene sobre ella y comienza a tener experiencias gloriosas con Dios. Pero al paso del tiempo,
La confrontación espiritual, como lo dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne solamente, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores en el plano celeste. Emplean su astucia, su artimaña para intoxicar la vida de la persona. Entonces el creyente comienza a deteriorarse. Lo que hace el Espíritu de Dios sale, porque Él es santo. Dios es santo. Y Él habita en donde hay pureza, habita en donde hay limpieza, habita en donde hay un carácter de cordero. Y entonces el Espíritu de Dios viene sobre la persona, pero cuando la persona permite que entre conductas anti-Cristo, entonces esa persona descuida la presencia. Y lo podemos ver en otro relato que el Señor emplea diciendo acerca de la casa que queda vacía, arreglada, ¿sí? Limpia, o sea, está adornada, dice, y arreglada, así lo menciona. Arreglada y adornada, pero ya no está ocupada. Y entonces llega la influencia demoníaca y ve que está vacía, llama a otros 7 espíritus peores y se introducen al cuerpo. Dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que la primera. Y entonces podemos ver gente que un día le sirvió a Dios, un día era fiel, un día era una persona entregada, era una persona disciplinada, pero por el descuido, pero por no poner atención a que debemos de estar apegados al acta constitutiva que registra la Biblia en Mateo capítulo 5. Entonces ya la conducta ya no fue la conducta de un cordero, sino la conducta ya fue la conducta de una bestia. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos con muchos creyentes. Dejaron contaminar su corazón, abandonando los mandamientos divinos, abandonando el carácter que el Señor nos enseña. Y entonces la persona ya no es un cordero. Y lo que busca la paloma es posarse sobre un cordero, sobre la conducta cordero. La persona ya no es un cordero. La persona se ha transformado y se ha deformado en una bestia. Y por eso la Escritura dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, le parecen locura. Porque ya descuidó ese templo, descuidó ese santuario. Entonces ahora ya vemos conductas animalíticas en su persona. Cuando entonces vemos cómo en esta tierra debemos de cuidar que nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser, debemos de ser muy cuidadosos de que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Una ocasión el Señor Jesucristo dijo claramente, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza un listado de grandes beneficios que otorga el ser una persona ungida. Pero la antiunción o lo que se opone a la unción hace que entonces la persona se deteriore, involucione, se degenere, pierda el brillo, pierda la paz, pierda la alegría, pierda la salud, pierde los recursos que Dios le ha dado, pierde a la familia, pierde un gran listado de pérdidas cuando uno descuida la presencia de Dios. Dios nos envía este mensaje para que el templo, que es tu persona,
no se venga abajo. Tu cuerpo no se enferme, sino sea guardado. Ese depósito, ese cuerpo sea guardado por Dios. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay una confrontación. Usted puede encontrarlo en el capítulo 17, versículo 13 y 14. Hay una confrontación entre la bestia y el cordero. Vemos cómo los reinos de esta tierra le otorgaron el poder y la autoridad a la bestia. O sea, se conectaron, desarrollaron la conducta de esta bestia. Esta bestia ahora se manifestará en una persona, pero la conducta de esta, o el carácter de esta bestia, lo absorbieron los reyes, los gobiernos, la gente poderosa de esta tierra. Vamos a repetir nuevamente esas características que tiene esta bestia. Es astuto, engañoso, arrogante, despiadado, jactancioso, cruel, traicionero, asesino, déspota y dominante. Revise usted cómo esto ha contaminado a las naciones, a los hombres que ejercen un liderazgo, a los hombres que ejercen un poder, a las personas que están al frente de un mando. Todo esto se hace presente. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos cómo el Señor nos revela, nos muestra que en los últimos tiempos la confrontación espiritual se hará presente, se hará manifiesta. Por un lado, los que están contaminados con la bestia, y por otro lado, los que estamos siendo bendecidos por el carácter del Cordero. Entonces, en el versículo 13 dice que los reinos, los reyes, las autoridades de esta tierra, dice que le entregarán poder y autoridad a la bestia. Serán una sola actitud. Se entregarán a ese estilo de vida. Y dice que estos, o sea, tanto reyes, líderes, gente que ejerce un poder, dice que estos pelearán contra el Cordero. Fíjese. Se levantarán en contra de lo sagrado, en contra de lo santo, en contra de lo que el Señor demanda o el Señor enseña que debe de conducirse el ser humano. Se levantarán en contra del buen carácter. Se levantarán en contra de la paz, en contra de la bendición. Buscarán estar conectados con el engaño, la mentira, la astucia, la perversión. Se levantarán en contra del diseño divino. Se levantarán en contra de los mandamientos de Dios, sacando de sus casas el libro sagrado que es la Biblia, sacando de sus reuniones el nombre de Dios, porque piensan que Dios es una religión y no han entendido que Dios, nuestro Padre, es el creador del cosmos y de Él es la tierra. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Pero se levantarán y pelearán en contra del Cordero. Pero trayéndolo ya de manera particular a nuestra familia, amados hijos de Dios, ¿no será que en vuestra casa
La conducta de la bestia se está haciendo presente y estás peleando en contra del Cordero. ¿Estás menospreciando al Cordero de Dios? ¿Estás menospreciando las cosas que Dios da? ¿Hay altivez y arrogancia en tu vida cuando debe de haber humildad, cuando debe de haber pobreza de espíritu, diciendo, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada, yo te necesito? ¿No será que hay insensibilidad? Porque en estos últimos tiempos el espíritu del anticristo estará manifestándose de manera terrible, contaminando al ser humano, para que cuando se manifieste ya ese personaje, te sea común, haya armonía, no se te haga, no se te complique seguir sus pasos de esa estructura. Dice que estos pelearán contra el Cordero. Estoy leyendo Apocalipsis 17:14. Pero aquí hay un resultado. Dice, el Cordero los vencerá. Esto nos habla entonces de que la bendición, el buen carácter, el estar sometido a la instrucción del cielo, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, todas esas personas tendrán victoria sobre la bestia. El mal no perdura. La violencia no perdura. Por eso, hombre o mujer que están conectados con la violencia, un mal carácter, desconéctese de ello. Porque esas conductas de irreverencia, esas conductas de rebelión, el ser humano prontamente se viene abajo. Termina, sus días son cortos, porque le abre la gran puerta a la maldad, le abre la gran puerta a la conducta de la bestia y lo que genera es muerte. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra para que nos conectemos a la vida. ¿Y quién es la vida? Nuestro Dios, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque el Cordero dice que vence a la bestia. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él. Mire cómo hay un agregado aquí. Dice, y los que están con Él, y los que forman parte de esa conducta, forman parte de ese carácter, forman parte de ese testimonio. Dice, son llamados, son 3 características. Dice, llamados, escogidos y fieles. Y hay un texto también en la Biblia en donde registra y dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que una gran cantidad de gente que ha conocido, que ha recibido, pero le falta dar el siguiente escalón. Y el siguiente escalón es abandonar la conducta de la bestia. Asumir el acta constitutiva de las bienaventuranzas. Ser obedientes a las instrucciones y desarrollarlas. Entonces entras dentro del grupo de los escogidos. Tercer escalón, los fieles. Los que enfocan, los que determinan, los que se comprometen a no fallarle a su Creador, a no darse por vencidos ante la amenaza de la bestia. Dijo Nabucodonosor a los 3 jóvenes, le dijo, si ustedes no se postran ante esta imagen, los vamos a arrojar al horno de fuego. Y ellos de una manera respetuosa le responden al rey y le dice, sepa, oh rey,
Tú tienes ciertamente el reinado sobre esta tierra. Tú tienes ciertamente la autoridad y el poder sobre este imperio. Pero no nos postraremos a esta imagen, porque nosotros adoramos al único y soberano Dios. Y Él nos puede librar de este horno de fuego. Y si no lo hace, fíjese, si no lo hace, no hay problema. Nosotros hemos creído que Él es el soberano y Él está por encima de cualquier reinado. Él está por encima de cualquier potestad. Y entonces el rey Nabucodonosor dijo, bueno, que Dios los libre. Y los arrojaron al horno de fuego. Pero vemos la grandeza, el poderío, la soberanía de nuestro Creador, cómo los libra de esa, entre comillas, autoridad, gobierno, que los había arrojado al horno. Esto nos enseña a cada uno de nosotros a valorar y a entender que hay un Rey del universo y que Él nos ha dejado un claro ejemplo de la forma en la que nosotros debemos de conducirnos en esta tierra, con el carácter de Cordero, siendo luz en medio de la oscuridad, atrayendo la bendición en donde hay maldición, atrayendo la sanidad donde hay enfermedad, atrayendo fortaleza donde hay debilidad, atrayendo el consejo en donde hay ignorancia, manifestando bondad en donde hay insensibilidad, manifestando misericordia en donde hay dureza de corazón. Dios quiere que tú seas una vasija que porte al Espíritu Santo de Dios. De manera así enlistado, en forma de listado, te voy a dar algunas citas para que valoremos lo que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No que solo venga y se pose por un tiempo, no, sino que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros, porque es la única manera en la que la persona será guardada, protegida, abastecida de una dimensión gloriosa. Lucas 1:67. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, habilitará la profecía. Verás, escucharás, entenderás los mensajes que Dios te da. Número 2, Lucas 4:1. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Esto habla de ese poder, habla de ese respaldo de autoridad para las confrontaciones espirituales. Número 3, Hechos 4:8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie ante los gobernantes y ancianos del pueblo. Te da capacidad para hablar. Siguiente, Hechos 7:55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, manifestó fidelidad. Llovieron las piedras, pero él no apostató. Él no renunció a lo que él había creído. Ante el problema, ante la amenaza de la muerte, él se mantuvo firme. Eso habla de una fidelidad. Y entonces vemos cómo él vio el cielo abierto y a nuestro Señor Jesús de pie. Estaba de pie, reconociendo que había un mártir en la tierra. Siguiente, Hechos 11:23 y 24. Vemos cómo el Espíritu de Dios
habilita ministerios, respalda, fortalece. El Espíritu de Dios da la sabiduría. Hechos 13:9, el Espíritu de Dios respalda al hombre y a la mujer cuando tiene una oposición. El hombre de Dios puede reprender, el hombre de Dios puede echar fuera cualquier influencia diabólica y entonces el respaldo de Dios se hace presente para limpiar la atmósfera. Como se dará cuenta, es de suma importancia cuidar el templo de Dios. Deja que en ese templo entre la presencia divina y que el Espíritu de Dios more en vosotros, no por un tiempo, no por un periodo, no, que el Espíritu de Dios sea el Señor de nuestra vida. Dios nos permita ser fieles hasta la muerte, hasta el último respiro de nuestra vida. Tengamos presente el cuidado que debemos de prestar al Espíritu de Dios, a la presencia divina dentro de nosotros. Y entonces nuestra vida concluirá, terminará la tarea, terminará el trabajo que se nos ha encomendado. Y poder decir en el último momento de nuestra vida, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No me vine abajo, no deserté, no me desconecté, sino que concluimos el trabajo que se nos ha encomendado. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y vea cómo al final de los tiempos, quien impera, quien toma el dominio sobre la bestia es el Cordero. Nunca la maldición, nunca el mal deseo puede imperar sobre la bendición. La bendición es más poderosa que la maldición. El buen carácter triunfará sobre los pensamientos malignos. Conéctese con el Cordero de Dios. Conéctese con el Espíritu Santo de Dios que gobierne vuestras vidas. Vuestros resultados serán favorables. Yo dejo este consejo en vuestros corazones y que el Señor nos permita vivir, experimentar, palpar, ser testigos de cómo su mano poderosa cubre, protege a la vida de sus hijos, a la vida de sus siervos. Oramos por las diferentes necesidades, que sea Dios interviniendo en cada uno de vuestros asuntos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Bendito eres tú. En esta mañana nos unimos en oración para agradecerte por la vida, agradecerte por la palabra, agradecerte por tu respaldo, agradecerte por la bendición que tú añades a cada uno de tus hijos. Pero muchos de ellos están pasando por momentos adversos, momentos complicados, momentos de incertidumbre o de enfermedad, o quizás también de escasez. Pero hoy en esta mañana unimos nuestras voces para orar, para interceder, para clamar. Tu preciosa ayuda, tu bondad y misericordia se hagan presentes en la vida de tus hijos. El respaldo divino, la defensa, la protección, la provisión, sustento y recursos se hagan manifiestos a favor de tu pueblo. Bendice a tus hijos de manera especial y que ellos puedan, mi Dios, testificar de tu gran poder y de tu gran bendición. Muchas gracias te damos, Señor. Guarda a los colaboradores, a tus siervos, guarda, Señor, a tus ministros, guarda a las familias y que ellos puedan, Padre, gozar y tener el respaldo de la administración Cordero. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan
clara confianza, seguridad en nuestro Padre Dios, ya que Él interviene de manera sobrenatural. No se te olvide compartir los mensajes que el Señor nos da a tus amistades a través de Facebook y YouTube. Y dale también like para que llegue a diferentes lugares este mensaje. Te lo agradecemos, ya que nuestra intención es que la palabra de Dios quede sembrada en el corazón de las almas. Me despido deseando que tengas un día extraordinario, que el Señor guarde vuestra vida y vuestros proyectos. Dios te guarde,